Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas, debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Indira Gandhi, sin relación a Mahatma Gandhi, fue una destacada política india y la primera y única mujer en ocupar el cargo de primera ministra de la India. Tras la muerte de su padre en 1964, alcanzó gran relevancia dentro del Partido del Congreso Nacional Indio. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, don't do it. Familia, welcome back. Hola, bienvenidos una vez más a su loco podcast. Muchísimas gracias por siempre apoyarnos, por estar con nosotros. Y como siempre, vamos a volver a lo mismo, a recordarles suscribirse, like, comentar. Eso nos ayuda un montón a mover el podcast. No se les olvide dejarnos sus comentarios en cualquier plataforma que se los permita, porque eso siempre nos va a ayudar un montón a mover. Y si no lo han hecho, síganos en social media. Aparecemos como @Juego de Asesinos_podcast, donde está el link tree y pueden seguirnos en nuestras páginas personales si quieren. Y si no los forzamos. También no se les olvide seguir nuestra tienda de mercancía que siempre está abierta. Los links están en la cajita de descripción. Y mil gracias a todos los que nos siguen y a nuestros premiums y patrones. Gracias a ustedes hemos crecido. Este Crazy Podcast mejorado no solo para ustedes, pero para todos. Así que mil gracias por estar con nosotros. Los amamos. We love you. Thank you. Sí, muchísimas gracias a todos. De verdad los apreciamos. No tienen una idea. Todo lo que nos han ayudado todos estos años, todo este tiempo. Estamos muy felices de estar con ustedes y muy, muy agradecidas. Y ahora sí, como siempre, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano, no somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Indira Gandhi nació en Bretaña, cuando Bretaña era gobernado por la India, el 19 de noviembre de 1917. Su padre, Jawaharlal Nehru, era un líder en el movimiento de la independencia de Bretaña y el primer ministro de India. Indira era la única hija que había sobrevivido de la familia, ya que su hermanito menor había muerto cuando era pequeñito. Así que Indira pasaba mucho tiempo con su madre, Kamala Nehru, en una mansión de la familia. Indira pasó una niñez sola, triste, ya que su madre pues siempre la pasaba enferma y siempre estaba en cama. Mientras Indira atendió la escuela y la universidad, su madre empeoró y murió de tuberculosis, dejando a Indira sola, ya que no tenía mucho contacto con su padre. Se dice que ella y su padre se comunicaban pues con cartas, así que tenía niñeras desde chiquita, tenía maestros que le ayudaban y más que nada se la pasaba con personas extrañas que la tuvieron que criar, porque después, pues ponle tú, su madre, cuando ella murió ya estaba grande, era joven, pero igual me imagino como estaba tan enferma, su madre ya pasó mucho tiempo, pues que no más podía que nada, cuidarla y hacerse cargo de ella. Sí, más que nada cuidada por personas ajenas. Pues después de la muerte de su madre, Indira sufrió un poco ya que quedó sola y deprimida. Pero su padre la empujó y la mandó a la Universidad de Oxford, donde atendió ahí por años. Siempre estaba enferma como su madre. Su padre por fin la mandó a su casa sin terminar la universidad, ya que no sabían
qué era lo que tenía. Posteriormente, la universidad le otorgó un título honorífico en el 2010 como una de las 10 ilustres graduadas asiáticas en la Universidad de Oxford. Cuando Indira mejoró de su salud, comenzó a seguir a su padre en su guerra contra Bretaña y fue arrestada en 1942 por participar en los movimientos para liberar a la India. Durante este tiempo, Irina conoció a Zoroastrian Parsi y se enamoró. La pareja se casó y le dieron la bienvenida a 2 niños, Rajiv en 1944 y Sanjay en 1946. En 1950, Indira comenzó a asistir a su padre como su asistente personal. Durante eso, su padre se convirtió en el primer ministro de India. Su padre murió en 1964 y cuando él murió, Indira recibió el puesto de su padre como ministro de India. Se dice que la razón por ser escogida era porque era mujer y según los líderes de este país, sería una buena marioneta. Ellos pensaban que ella era débil, fácil de controlar. La única razón por ser escogida fue que su padre era un hombre honorable y bien conocido como buen líder. Su primer año fue horrible. Todos la conocían como una Gonji Godiva, traducida a muñeca tonta. Pero poco a poco ella comenzó a entender su puesto y comenzó a hacer decisiones que cambiaron mucho su camino. En 1967, una guerra entre India y China comenzó y en 1969 perdió su silla y su puesto como ministra. No se dio por vencida y en 1971 nuevamente pidió su puesto de regreso y ganó su primera victoria. Después de ganar, fue a ganar la guerra contra Pakistán en 1971. Sus pólizas y la manera de cómo dirigía el país eran la razón por la cual no era popular. Una de sus formas de control de natalidad era esterilizar a las mujeres y esto causó mucho caos en el país. Marchas en los centros de las ciudades y muchas personas perdieron sus vidas, ya que los soldados fueron ordenados a tirotear a las personas en la marcha, causando cientos de muertes en el país en el 76. Nuevamente, la gente comenzó a pedir que Indira fuera acusada de sus crímenes y perdiera su puesto como ministra. En 1977 perdió la elección ya que no era popular con la gente. Ese mismo año también perdió su silla en el Congreso. Pero no se dio por vencida y siguió peleando, diciendo que había corrupción y por eso había perdido todo. Irina tenía muchos seguidores a pesar de todo, y así es como ella hizo el I-Party o el E-Party. Nuevamente ganó su silla en el Parlamento. Y cuando empezó la nueva elección para los Sabka, la disensión dentro del partido gobernante Janata Party provocaron la caída de su gobierno en agosto del 79. Cuando se celebraron nuevas elecciones para los Sabka en enero del 80, Gandhi y el Congreso regresaron al poder con una victoria aplastante. Su hijo Sanjay Gandhi, quien se había convertido en su principal asesor político, también obtuvo un escaño en los Sabka. Todos los casos legales contra madre e hijo fueron desestimados. La muerte de Sanjay Gandhi en un accidente aéreo en junio de 1980 eliminó al sucesor elegido por Indira Gandhi de la cúpula política de la India. Tras su muerte, Indira Gandhi preparó a su otro hijo, Rajiv Gandhi, para el liderazgo de su partido. Continuó con las políticas cuasi socialistas de desarrollo industrial iniciadas por su padre. Además, estrechó las relaciones con la Unión Soviética, de la que dependía para obtener apoyo en el prolongado conflicto de la India con Pakistán. A principios de la década de los 80, Indira Gandhi se enfrentó a amenazas en contra de la integridad política de la India. Varios estados buscaban una mayor independencia del gobierno central, y los separatistas Sijes o Sikh del estado de Punjab recurrieron a la violencia para imponer sus demandas de un estado autónomo. En 1982, un gran número de Sijes, liderados por Sant Jarnail Singh, ocuparon y fortificaron el complejo de Harmandir Sahib o Templo Dorado en Amritsar, el santuario más sagrado de los Sijes.
Las tensiones entre el gobierno y los Sikh intensificaron y en junio de 1984 Indira Gandhi ordenó la Operación Estrella Azul. La Operación Estrella Azul fue una operación militar india llevada a cabo en junio de 1984 por orden de la primera ministra Indira Gandhi, para desalojar a un grupo de separatistas sijes armados que habían ocupado el Templo Dorado, el santuario más sagrado del sijismo. El líder del grupo era Jarnail Singh Bhindrole, un fundamentalista sikh que buscaba la creación de un país independiente de mayoría sikh en el estado de Punjab, que se llamaría Khalistan. Tras la independencia de la India en el 47, la región de Punjab estuvo marcada por la agitación Sikh en busca de un estado independiente de habla punjabi, liderada por el líder político Sikh Tara Singh y posteriormente por su sucesor político Fateh Singh. El 1 de noviembre del 66, Punjab se dividió basándose en el idioma, en el estado de Haryana de mayoría habla hindi y el nuevo estado de Punjab de habla predominantemente punjabi. Aunque los Sikh habían logrado el reconocimiento del punjabi como idioma oficial dentro del estado, en la década de 1980 surgieron facciones militares de Shiromani Akali Dal, conocido como SAD. La Federación de Estudiantes Sikh de toda la India exigía que el establecimiento de una patria Sikh autónoma o Khalistan, tierra de los puros, un término introducido ya en 1946 por Tara Singh. Para lograr su objetivo, estos grupos comenzaron a recurrir al terrorismo, incluyendo el asesinato indiscriminado de los hindúes punjabis e incluso de aquellos sikhs que se oponían a la creación de Khalistan. Indira Gandhi y su gobierno parecían incapaces de detener el creciente número de asesinatos y actos de terror con motivaciones políticas de Punjab, Haryana y Delhi. Los intentos de negociación entre Delhi y Akali Dal fracasaron. Mientras tanto, Bhindrole se negó a negociar con Gandhi. La tensión entre comunidades se agravó a medida de que las fuerzas eliminaban a sus enemigos con aparente impunidad. El 27 de mayo del 84, los líderes de SAD o SAD trataron de encontrar paz y no lo lograron. Mientras eso ocurría, los soldados militares del Templo de Oro juntaron armas y se prepararon para el ataque. El Templo de Oro de India está localizado en Amritsar, Punjab, India. Es el principal lugar espiritual del sijismo y uno de los lugares más sagrados en Punjab y Pakistán. El templo fue hecho en 1577 y en varias ocasiones fue tumbado por guerras contra los sikhs. El templo fue reconstruido varias veces y en 1809 es cuando el templo fue reconstruido nuevamente, y esta vez con mármol, cobre, y en 1830 fue terminado con oro. El Templo Dorado es el santuario espiritualmente más importante del islamismo, y cuando Indira Gandhi no ganó lo que ella quería, decidió hacer algo tan inimaginable que hasta el día de hoy es recordado como uno de los ataques más brutales en la India. El Templo Dorado tiene planta cuadrada con 4 entradas y un sendero para la circunvalación alrededor de la piscina. Las 4 entradas de Gurdwara simbolizan la creencia Sikh en la igualdad y la visión Sikh de que personas de todos los grupos, castas y etnias son bienvenidas en este lugar sagrado. El complejo es un conjunto de edificios que rodean el santuario y la piscina. Uno de estos edificios es Akal Takht, el principal centro de autoridad religiosa del sijismo. Otros edificios incluyen una torre de reloj, las oficinas del Comité de Gurdwara, un museo y un langar, una cocina comunitaria Sikh que ofrece comida vegetariana gratuita a todos los visitantes sin discriminación. Más de 150,000 personas visitan el santuario todos los días para orar. El complejo de Gurdwara ha sido nominado como un patrimonio de la humanidad por el UNESCO. Pues la Operación Estrella Azul se puso en marcha para desalojar a Jarnail Singh y sus seguidores, quienes se habían refugiado en el complejo Harmandir Sahib de Amritsar.
El 1 de julio, Fuerzas Armadas de Seguridad en India comenzaron el tiroteo en varios de los edificios del templo. El tiroteo comenzó aproximadamente a las 12:40 de la tarde y terminó hasta las 8:40. Se dice que el día de hoy aún se pueden encontrar 34 marcas de bala que quedaron permaneciendo en el edificio. El 3 de junio se impuso un toque de queda de 36 horas en el estado de Punjab, suspendiéndose todas las comunicaciones y el transporte público. También se interrumpió el suministro eléctrico, provocando un apagón total y aislando al estado del resto del mundo. Pues se impuso censura total a los medios de comunicación. Ese día, 8 personas que estaban adentro del edificio perdieron sus vidas y otras 25 fueron heridas. La única razón por la que pararon de disparar fue porque recibieron órdenes de guardar munición. Los soldados se fueron del área y la gente fue rescatada y llevada al hospital. Ahora más que nada, la gente necesitaba ir al templo para pedir perdón y pensando que tal vez todo había terminado. Desafortunadamente, solo fue el primer día. El 2 y 3 de junio, más soldados llegaron al área y solo estaban afuera sin lastimar a nadie, dejando a la gente entrar al templo y salir. La noche del 3 de junio dejaron a los que estaban adentro, pero no dejaron a nadie más entrar. Según un miembro de la Federación de Estudiantes Sikh, 10,000 personas llegaron desde fuera y entre ellas muchas mujeres y 4,000 de ellas eran jóvenes. Se estimó que tenían aproximadamente, cuando cerraron esa noche, 1,300 personas, más o menos. Entre estas eran 200 mujeres, 18 niños y 1,100 hombres. Esa noche, los militares habían rodeado el templo por fuera, ya que tenían la orden de la ministra Indira Gandhi. Y más que nada les quiero para que entiendan, estamos hablando de los 80. No tenían comunicación, no tenían redes sociales. Los periódicos realmente sacaban la información, pero estamos hablando de personas que vienen de otros países, de otros estados. A visitar, que no habían escuchado la noticia del 1 de junio. Entonces, para los que estamos aquí, ya que estamos mirando hacia atrás, es como ¿por qué tanta gente siguió oyendo los siguientes días? Pero hace sentido. Porque la gente no sabía. Sí, porque no es la rapidez de la comunicación que tenemos ahorita por la tecnología es increíble a la comunicación que tenían ellos. Sí, entonces muchas de esas personas que eran extranjeros ni cuenta se dieron del ataque del 1 de junio. Pues a las 4 de la mañana, el 4 de junio, el ataque contra las personas que estaban dentro del templo comenzó. Primero, bombas. Afuera de los edificios, los soldados no dejaron a las personas que estaban adentro escapar. La mayoría de las muertes civiles ocurrieron en las casas de descanso para peregrinos adyacentes, que no presentaban signos de bombardeos directos, lo que corrobora los testimonios de civiles sobre masacres a corta distancia perpetradas por el ejército. Los peregrinos Sikh fueron atados de manos con sus propios turbantes, golpeados y abandonados a su suerte, o fusilados. Según testigos presenciales, se oyeron gritos provenientes de las casas de descanso, donde algunas personas fueron quemadas vivas. El 5 de junio, los peregrinos que habían llegado al templo el 3 de junio todavía se encontraban escondidos en las habitaciones. En una de las habitaciones, entre 40 y 50 personas, incluidos bebés, un bebé de 6 meses, se refugiaban durante el asalto del ejército. Una mujer sobreviviente del ataque declaró que el ejército les pidió a la gente que por favor salieran de sus escondites y les estaban garantizando que no los iban a dañar y que les iban a dar paso seguro y agua. Ella recordó haber visto los cadáveres de los peregrinos que respondieron a estos anuncios tirados en el Parkirama la mañana siguiente. Claro. Entonces les prometían, si salen, no les vamos a hacer nada, los vamos a dejar ir. Y en cuanto salían, les disparaban. Para esto ya llevan 3 días
Imagínate estas personas, Sí. muchas de ellas no tienen agua, no tienen comida, están cansados. Por la mañana comenzó el bombardeo del edificio dentro del complejo Harmandir Sahib. La 9ª división lanzó un ataque frontal contra el Akal Takht. Aunque no logró tomar el edificio, los ataques contra las personas dentro del templo siguieron y más víctimas morían. La gente de India comenzó a pedir ayuda contra su propio gobierno, usando líderes que el templo tenía para ayudar afuera. El ataque en el templo de oro duró hasta el 7 de junio a la 1 de la mañana, cuando por fin llegaron soldados de varios países a ayudar a la gente que aún estaba dentro del templo. El número de personas que murieron ese día jamás ha salido al público. Se estimó que fueron miles de personas. Indira Gandhi fue acusada de utilizar el ataque con fines políticos. Harjinder Singh Dilgar afirmó que atacó el complejo del templo para presentarse como una gran heroína y así ganar las elecciones generales previstas para los finales del 84. La acción fue duramente criticada por los Sikhs en la India y en el extranjero. Tras el ataque también se produjeron incidentes de motín por parte de soldados Sikhs. El 31 de octubre de 1984, 2 de los guardaespaldas Sikhs de Indira Gandhi, Satwant Singh y Bent Singh, le dispararon con sus armas reglamentarias en el jardín de su residencia de la primera ministra, en Nueva Delhi, supuestamente en venganza por la Operación Estrella Azul. El tiroteo ocurrió cuando ella pasaba junto a una pequeña puerta custodiada por los 2 hombres. Bent le disparó 3 veces usando su arma de servicio. Sarwan le disparó 30 veces. Los hombres arrojaron sus armas y se rindieron. Posteriormente, otros guardias los llevaron a una habitación cerrada donde Bent fue asesinado a tiros. Kehar Singh fue arrestado más tarde por participar en la conspiración del ataque. Satwan y Kehar fueron condenados a muerte y ahorcados en la cárcel de Tihar en Delhi. Irina fue enviada a AIIMS Delhi a las 9:30 de la mañana, donde los doctores la operaron tratando de salvar su vida. Ella murió a las 2:20 de la tarde, horas después. El examen de postmortem fue conducido por Tiraj Das Droga, quien dijo que Indira recibió 30 heridas por 30 balas. Se dice que le dispararon 31 veces y 30 balas dieron a su cuerpo. 23 pasaron por su cuerpo y 7 se quedaron dentro de ella. Salma Sultan, una periodista, dio la primera noticia de su asesinato en el noticiero vespertino de Doordarshan, el 31 de octubre de 1984, más de 10 horas después de que dispararan. Indira Gandhi fue incinerada, según la tradición hindú, el 3 de noviembre cerca de Rajghat. El lugar de su cremación se conoce hoy como Shakti Sthatal, en señal de homenaje. El cuerpo de Indira Gandhi permaneció en capilla ardiente en Teen Murty House. Miles de seguidores se agolparon para presenciar la cremación. Su funeral fue televisado en directo por cadenas nacionales e internacionales, incluida la BBC o la BBC. Tras su muerte, el campo de desfile se convirtió en el Parque Indira Gandhi, inaugurado por su hijo Rajiv Gandhi. El asesinato de Gandhi cambió drásticamente el panorama político. Rajiv sucedió a su madre como primer ministro a las pocas horas de su asesinato y estallaron en disturbios anti-Sikh que duraron varios días. Causaron la muerte de más de 3,000 Sikhs en Nueva Delhi y aproximadamente 8,000 en toda la India. Se cree que muchos líderes del partido del Congreso estuvieron detrás de la masacre. Si bien las cremaciones masivas rápidas en el lugar resultaban impracticables debido a la gran cantidad de fallecidos,
El 7 de junio se observaron densas nubes de humo negro cerca de Guru Nanak Niwas. Los cuerpos de los muertos y moribundos eran transportados a menudo en camiones de basura municipales y cremados en secreto. Y todo por deshacerse de La evidencia. la evidencia. Y precisamente por eso jamás vas a saber cuántas personas hubo ahí. No, porque realmente Están cremadas en secreto. El gobierno sobornó y amenazó a los barrenderos locales de la casa Dalit para que se encargaran de los cadáveres, prometiéndoles quedarse con cualquier objeto de valor que encontraran en ellos. después del masacre, el país de India aún estaba peleando entre sí mismo, ya que los Sikhs aún eran odiados por una gran parte del país. El masacre fue el más grande del país y hasta el día de hoy muchos lo recuerdan, pero las muertes en el país duraron muchos años ya que el odio contra los Sikhs aún siguió. Los soldados y generales que participaron en la operación recibieron condecoraciones por valentía, honores, insignias y ascensos de manos del presidente indio Sahil Singh, de origen Sikh, en una ceremonia celebrada el 10 de julio de 1985. Este acto fue criticado por autores y activistas como Harjinder Singh Dilgar, quien acusó a las tropas de violaciones de los derechos humanos durante la operación. Y sí, ¿cómo vas a poner a tantas personas y darles medallas por un masacre? Es como decir, buen trabajo, aquí ten tu medallita. Después de Acaban tanta muerte. morir tantas Sí. personas y tú les estás dando un attaboy en la espalda. Good job, well done. Poco después de asumir el cargo, Gandhi pidió al presidente Singh que disolviera el parlamento y convocara nuevas elecciones, ya que la de Lok Sabha había completado su mandato de 5 años. Gandhi se convirtió oficialmente en el presidente del Partido del Congreso, lo que le otorgó el control absoluto del gobierno. Se benefició de su juventud y de la percepción general de que no estaba involucrado en la política corrupta. Gandhi juró su cargo el 31 de diciembre del 84. A los 40 años se convirtió en el primer ministro más joven de la India. La historiadora Meena Agarwal describe que, incluso después de jurar el cargo de primer ministro, era una figura relativamente desconocida, un novato en la política, ya que asumió su puesto tras haber sido diputado durante solo 3 años. Tras jurar el cargo como primer ministro, Gandhi nombró a su gabinete compuesto por 14 miembros y declaró supervisaría su desempeño y despediría a los ministros que estuvieran en la altura de las circunstancias. Limpió casa, como dicen por ahí, y comenzó a cambiar varias leyes en India. Duró muchos años como ministro y cambió muchas cosas, pero la realidad era que él estaba aún en la sombra de su madre, quien muchos aún odiaban. El 21 de mayo de 1991, a aproximadamente las 10:10 de la noche, una mujer de 22 años, Kalaivani Rajaratnam, un miembro de Tigers of Tamil Eelam, LTTE, era una organización militar tamil con sede en el norte y en el este de Sri Lanka. Los LTTE lucharon por crear un estado tamil independiente llamado Tamil Eelam en el noroeste de la isla, en respuesta a la persecución violenta y las políticas discriminatorias en contra de los tamiles en Sri Lanka por parte del gobierno srilanqués, dominado por la mayoría Singh. Pues esta chica se le acercó a Gandhi en público y lo saludó. Cuando ella se hincó para tocar sus pies como señal de respeto, la bomba que traía atada a su cuerpo se detonó y explotó. Nadie notó la bomba ya que estaba abajo de su vestido. La explosión mató a Gandhi, a Rajaratnam y a 14 personas que estaban alrededor. El asesinato se capturó por un camarógrafo llamado Haribu, quien murió en el impacto. Su cámara sobrevivió y así es como la imagen salió a los medios pocos después. El cuerpo de Gandhi fue llevado al Instituto de Ciencias Médicas para reconstruirlo y embalsamarlo.
Su funeral fue el 24 de mayo de 1991. Salió por televisión y muchos atendieron. Se dice que 60 países miraron el funeral. Fue incinerado en Birbhumi, a orillas del río Yamuna, cerca de los monumentos conmemorativos de su madre, Indira Gandhi, su hermano Sanjay Gandhi y su abuelo, Jawaharlal Nehru. No sé si han escuchado esta historia, no sé si saben de ella. Yo realmente no sabía nada de esta historia hasta que un día les voy a contar la historia de cómo encontré esta historia. Un día Kiki y yo estábamos grabando y le dije a Kiki, oye Kiki, ¿has escuchado de 1984? Y me dice, ¿cómo que 1984? ¿De qué se trata? Bueno, un día iba conduciendo yo al trabajo y miré a una camioneta de esas grandes de transporte, una semi-truck. Uh-huh. Y al lado de la semi-truck había un mensaje que decía Never Forget 1984. Y dije yo, oh, qué raro. So me fui al trabajo y tengo una amiga que es india. Y yo le pregunté a ella, le dije, oye, ¿qué es 1984? Y ella me dice, oh, es el masacre en India, en el Templo de Oro. Yo, masacre de India en el Templo de Oro. Like, what are you talking ¿De qué about? estás hablando? Igual ella me dijo de ella y me habló de cómo sucedió. Kiki también me dijo un poquito de información sobre alguien que ella conoce que también tal vez se acuerda de esto. Y yo también le pregunté al papá de mi amiga, quien él dice que se acuerda que durante ese tiempo él estaba en India. Y justo después de eso él se vino a los Estados Unidos porque la guerra en India se puso tan fea que en varias ocasiones también los soldados iban a los hospitales. Igual, estas son historias que me han contado, Puro chisme, pero según él dice que los soldados iban a los hospitales donde se sabía que habían llevado a personas que fueron dañadas por pistola, lo que tú quieras, y los llevaron a los hospitales, y si eras Sikh, llegaban estos soldados a los hospitales y asesinaban a las personas que quedaban vivas. Again, esto es chisme, no sé si sucedió, pero es la información que dice. Me dio esta información, Uh-huh. Me dice que todos estaban con tanto susto, todos estaban asustados y todos inmediatamente comenzaron a empacar sus cosas y salirse de India si podían. Entonces estamos hablando de todo un país que vivía pues en puro miedo por muchos años. ¿Y cómo no me di cuenta de esto? Pero igual, aquí estamos. Así que si ustedes saben más de esta historia, si tienen más información, me imagino que muchos de ustedes conocen esta historia mejor. Disculpen que fue un poquito diferente a las que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Uh-huh. Entonces, y sí hay muchos nombres que son un poquito difíciles de decir para Kiki y para mí, así que ojalá pudieron seguir la historia. Sí, somos malísimas para los nombres. Pero igual, déjennos saber, ¿habían escuchado ustedes esta historia? ¿Saben de Indira Gandhi? ¿De lo que hizo? ¿Qué saben? ¿Qué saben? Mucha gente al día de hoy Porque escuchen, podríamos estar equivocadas y esto puede ser completamente diferente. Claro. 70% de que en alguna cosa nos equivocamos, estamos mal, estamos diciendo algo mal. Absolutely. No somos profesionales, lo hemos dicho. Estoy diciendo 70% porque el 20% es comentario de nosotras, o sea, de nuestra vida. Chisme. No tiene nada que ver. Chisme. Entonces, si sabes, solamente estamos 10% correctas de todo lo que decimos en este podcast. Así que déjenos saber ustedes probablemente saben más. Si están más cerquita, la historia funciona diferente. Ya, y muchos de ustedes les gusta lo que es la historia y han seguido muchas de esas historias, así que déjenos saber, ustedes saben más. Tratamos de hacerlo más como historia que como history. Claro. Porque siempre nosotros seguimos eso. Como caso. Como uh-huh. caso, que realmente pues fue un poquito difícil porque tiene tantos datos que no subí. Uh-huh.
¿Por qué? Porque, bueno, no, para la historia no eran solamente la importantes. larga. Ujú. Son datos importantes, don't get me wrong, pero para este caso, pues solo daban un poquito más que De contexto que de... contexto. Ujú. Entonces, déjenos saber si han llegado hasta aquí. Mil gracias. Gracias por empezar esta temporada 8 con nosotros. Los queremos. Acuérdense, sin ustedes. No estaríamos aquí. Así que gracias. De hoy en adelante, no voy a decir nada. Ya no. Así que mil gracias por estar con nosotros. Los queremos muchísimo. Que tengan lindo fin de semana. Sí, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Goodbye. Bye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, Date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como @juegodeasesinos_podcast. También tenemos TikTok, no se te olvide. estamos en Spotify, Apple, Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar.